Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra mesa redonda. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque muchas veces no se menciona en voz alta, está presente en casi todos los estudiantes que ingresan a esta nueva etapa universitaria, académica o técnica. Para muchos de nosotros, el inicio de la vida académica superior, ya sea en una universidad, instituto, como lo mencioné, viene cargado de mucha ilusión, pero también de miedo, frustraciones y muchas cosas más, dudas también sobre todo. Se enfrentan a nuevas formas de estudiar, de relacionarse, de organizarse. Es un nuevo mundo que abarca muchas cosas y a un nivel de exigencia que no siempre se espera. Nuestro tema de hoy es precisamente sobre eso, sobre el proceso de adaptación que los estudiantes pasan y resistencia al cambio que suele vivirse con especial intensidad durante el primer ciclo, sobre todo. Por eso me gustaría darle la bienvenida a estos excelentes panelistas y psicólogos, al psicólogo, perdón, André Córdoba, especialista en psicología del cambio, a Kiara Pérez Ricopa, especialista en educación y aprendizaje, a Yanker Ram Torres, que es un excelente psicólogo en lo que es la integración social, su especialidad, a Rodrigo Romero Oruna, que es especialista en estrategias de adaptación, y mi persona, Sebastián Manuel Sánchez Gutiérrez, yo me encargo en lo que es la gestión emocional, ¿no? Nosotros los ayudaremos a entender por qué nos cuesta cambiar, por qué, cómo impacta ese cambio en nuestra mente, en nuestras relaciones y sobre todo en nuestra rutina diaria. Cómo podemos adaptarnos con herramientas reales y humanas. Así que para esto, para poder empezar con todo este tema tan interesante hoy día, esta pregunta va para el especialista en psicología del cambio, que probablemente todos nos hemos hecho en algún momento. Es una pregunta muy común, la verdad. ¿Por qué nos cuesta tanto el cambio? Psicólogo André, le doy el pase. Bueno, básicamente mi rol es explicar el impacto emocional del cambio y por qué se genera resistencia. El cambio, aunque muchas veces se asocia con crecimiento y evolución, también puede ser una carga intensa de angustia, miedo e inseguridad. En el caso de los estudiantes que inician una nueva etapa educativa, como los cachimbos o ingresantes a cualquier institución superior, el cambio no solo es externo, sino también profundamente interno y emocional. Desde la psicología, sabemos que todo cambio implica una ruptura con lo conocido. Las personas, por naturaleza, solemos buscar estabilidad, control y previsibilidad. Cuando entramos a un entorno nuevo, nuestro cerebro interpreta ese entorno como incierto y, por tanto, potencialmente amenazante. Y eso activa lo que se conoce como nuevo, como resistencia al cambio. William Bridges, experto en procesos de transición personal y organizacional, distingue que entre cambio y transición, el cambio es externo, algo cambia en nuestro entorno, pero la transición es interna, es el proceso emocional que atravesamos para adaptarnos a ese cambio. Y esa transición no siempre es lineal ni inmediata. Para algunos puede durar semanas o para otros puede durar meses. En los estudiantes, esta resistencia puede manifestarse de muchas formas: ansiedad, desmotivación, procrastinación, frustración y sensación de que esto no es para mí, no porque el estudiante no tenga la capacidad, sino porque su mente todavía está intentando procesar y asimilar todo lo que le está pasando, o sea, todo lo nuevo. Por eso, el rol del acompañamiento psicológico o emocional en contextos educativos es tan importante, espacio donde el estudiante puede expresar lo que siente, reconocer sus bloqueos y entender que lo que está experimentando no es ser débil ni estar fallando, sino simplemente estar en transición. Por ejemplo, un estudiante que era el primero en su familia en ir a la universidad se sentía muy ansioso los primeros días, estaba muy emocionado, muy angustiado por lo que le iba a pasar y tenía muy buenas notas, ¿sabes? Pero pensaba que no encajaba. Con ayuda de consejería psicológica, entendió que lo que sentía era parte del proceso y poco a poco fue ganando confianza. Aceptar que el cambio es difícil, pero no porque es para siempre. Es un primer paso para reconocer que resistirse es humano, pero no dejar paralizar por ello. Es una habilidad. Y si un estudiante logra atravesar esa resistencia con apoyo, conciencia y paciencia, desarrollará no solo una competencia académica, sino una fortaleza personal que le servirá para toda su vida. Muchísimas gracias por su participación, psicólogo André. La verdad es un tema muy interesante que estamos tocando. Como usted dice, nuestras mentes son diferentes, ¿no? Y cada persona tiene sus distintos procesos. Exacto. Bueno,
La siguiente pregunta va para la especialista en educación y aprendizaje. ¿Qué tan diferente es el aprendizaje escolar del universitario o técnico? ¿Y cómo afecta esto en la mente de los jóvenes? Uno de los cambios más grandes y a la vez más invisibles que enfrenta un estudiante cuando inicia su etapa universitaria o técnica es el paso del modelo escolar tradicional a uno completamente distinto. Este cambio puede parecer lógico al principio, pero en la práctica puede ser un verdadero terremoto emocional, académico y personal, especialmente para quienes vienen con una estructura muy marcada por años de rutina escolar. En la etapa escolar, la mayoría de nosotros creció con un sistema donde el profesor llevaba el control de aprendizaje. Nos decía qué hacer, cuándo entregarlo, nos recordaba fechas constantemente y hasta a veces nos ayudaba con nuestros propios trabajos sin pedirlo. El ritmo de trabajo, aunque a veces era exigente, estaba mediado por un guía constante, pero al llegar a la etapa de educación superior, ya sea instituto, universidad o centro técnico, las reglas ya no son tan explícitas. Nadie te recuerda las fechas de entrega de los profesores, ya no te persiguen y asumen que ya estás al tanto de tus propios trabajos. El aprendizaje ya no solo memorizar, ahora es resolver ejercicios, sino que ahora también es investigar, analizar, reflexionar, debatir y muchas veces hasta trabajar en equipo. El estudiante pasa a ser el propio protagonista de su proceso. Voy a hacer un ejemplo con un estudiante llamado Juan. En el colegio, él siempre tuvo profesores que lo guiaban paso a paso, pero en su primer ciclo de universidad se sintió perdido, olvidaba las fechas, no entendía los trabajos grupales y pensaba que no era suficientemente bueno. Y eso es lo que la mayoría de personas y estudiantes piensan al iniciar su primer ciclo, que no en realidad no llegaron a ser suficientemente buenos en el colegio. Solo cuando buscó apoyo en un centro de tutoría y empezó a organizar su tiempo, se dio cuenta que no era incapaz, solo necesitaba adaptarse a una nueva forma de aprender. Por eso, es fundamental que los estudiantes comprendan que adaptarse a esta nueva forma de aprender toma tiempo y no es una debilidad pedir ayuda en este camino. En la actualidad, muchas instituciones educativas ofrecen recursos que te pueden ayudar eh, a los estudiantes para facilitar esta transición, desde plataformas virtuales donde pueden acceder a los contenidos de tus cursos a cualquier hora, hasta monitores académicos que te puedan guiar en el si estás perdido. La clave es entender que no es que no puedes, sino que estás en un proceso de ajuste. Y como todo cambio real, ese ajuste implica cometer errores, sentirse incómodo, intentar de nuevo y poco a poco construir nuestras habilidades. Hay apoyo, hay guías y hay compañeros que están pensando por lo mismo. Solo hay que dar el primer paso para seguir el bloqueo y comenzar a adaptarse. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Kiara. La verdad, como usted dice, el choque de distintos mundos, ¿no? Genera frustración en los jóvenes y bueno, la verdad, vamos a seguir indagando en este tema. Ahora pasamos a una tercera pregunta que en este caso va para el especialista de integración social y es, ¿qué tan importante es el entorno social en este proceso de adaptación? Como especialista en integración social, uno de los aspectos más determinantes que más subestimamos en el proceso de adaptación a un nuevo entorno académico es el componente social. De cambiar de ambiente no implica solo enfrentarse a nuevos métodos de estudio, sino también entrar a una nueva comunidad y como un estudiante no se siente parte, y cuando un estudiante no se siente parte de esa comunidad, la adaptación se vuelve mucho más difícil. Cuando alguien entra por primera vez a una institución educativa, muchas veces no conoce a nadie, se encuentra rodeado de caras nuevas y profesores con estilos diferentes. Desde la psicología social, el sentido de pertenencia es fundamental para que una persona se sienta segura, motivada y con disposición de aprender. Pero cuando no hay conexión con tus compañeros, cuando nadie te saluda, cuando sientes que no encajas, es muy probable que aparezcan pensamientos negativos como esto no es para mí. Por eso, la integración social no debe verse como algo opcional. No se trata solo de hacer amigos o ser sociable por gusto. Se trata de establecer una red de apoyo humano que ayude a los estudiantes a no sentirse solos en su proceso de adaptación, a crear espacios donde se pueda preguntar sin miedo, compartir experiencias y sentirse acompañado por otros que también están atravesando el mismo camino.
muchas instituciones educativas ya han empezado a tomar verdadera conciencia de lo importante que es construir comunidad. Y en ese sentido, ISIL ha dado pasos muy importantes organizando cada inicio de ciclo la famosa Semana de Integración, una serie de actividades lúdicas, dinámicas y charlas de espacios de socialización donde los nuevos estudiantes pueden conocerse, romper el hielo y empezar a sentirse parte de algo. Cuando hablamos de adaptación al cambio, no podemos dejar de lado el componente social. Un estudiante debe ser brillante académicamente, pero si se siente solo, rechazado o invisible, es probable que no logre mantenerse motivado sin comunidad. El cambio es más frío y más difícil, pero con comunidad, incluso los desafíos más grandes se vuelven más llevaderos. Justamente hablando de sentirse acompañado, ¿no? Primeramente, gracias, especialista Jan Carlan, por aclararnos sobre este tema. Quisiera aportar también mi granito de arena con una pregunta bastante común también, tocando el tema de sentirse acompañado o no. ¿Qué pasa cuando el miedo y la emoción no nos dejan avanzar? ¿Cómo manejamos eso? Bueno, hablar de adaptación al cambio sin mencionar lo social es quedarse a mitad de camino, la verdad. Porque por más herramientas académicas que existan, si una persona no se siente acompañada, se siente demasiado sola, no se siente vista o incluida en el grupo, es mucho más probable que abandone el proceso en el que está o que lo viva con un enorme desgaste emocional. Todo esto trae depresión, trae bajoneos emocionales, muchas cosas más, la verdad. Eso nos pasa mucho al inicio de la vida universitaria o técnica, ¿no? Entramos con ilusión, pero a la vez con miedo, con dudas, con ganas de aprender, pero también con las dudas, bueno, como lo vuelvo a repetir. Por eso quiero dejar algo claro. La integración no es un detalle, sino una necesidad humana básica, porque la verdad la comunicación hoy en día es muy importante, al igual que la integración. ¿No? Sentirse parte de una comunidad, aunque sea pequeña, como un grupo de compañeros, un equipo de trabajo, puede marcar la diferencia entre continuar o abandonar el proceso, entre aprender con confianza o estudiar con miedo toda la carrera, ¿no? O al menos todo el ciclo. La famosa semana de integración, por ejemplo, que estaba mencionando mi compañero psicólogo Jan Kerlam, por ejemplo, no es simplemente un evento para pasarla bien, entre comillas, es una puerta abierta para romper el hielo, conocerse sin presiones, conectar con otros que también están empezando, están pasando el mismo proceso que tú de adaptación, ¿no? Obviamente, como lo mencionó mi compañera André, todos tenemos distintos procesos, tenemos distintas, porque nuestras mentes son distintas en sí, pero a lo que voy es a que todos estamos iniciando una nueva etapa, ¿no? No solo se trata de actividades sociales, y sí, como también muchos otros institutos, también ponen a disposición de los estudiantes un servicio fundamental para acompañar su proceso de adaptación. Bueno, en este caso estamos hablando de la ICID, que es el área de consejería psicológica. Muchas veces cuando uno empieza esta nueva etapa, no sabe a quién recurrir, si se siente bloqueado emocionalmente, desmotivado o simplemente abrumado por los cambios tan drásticos que suceden, ¿no? Del colegio a la universidad son niveles distintos, de todas maneras es un cambio abrupto, ¿no? Este servicio no es solamente para casos graves, entre comillas, es una herramienta preventiva más que todo, de acompañamiento y contención emocional. Muchas veces dicen que el área de psicología es para locos o no sé, para personas que sufren de depresión mental, pero la verdad no, es una herramienta preventiva porque el adaptarse también es aprender a reconocer lo que nosotros sentimos, porque adaptarse también es aprender a ponerle nombre a nuestras emociones y a pedir ayuda cuando realmente la necesitamos. Todo esto forma parte de una educación más humana e integral por parte de nosotros mismos, porque enseñar no es solo dar clases, es construir un entorno donde puedas aprender sin miedo y crecer con mucha confianza. Justamente quiero dar un ejemplo también sobre esto. En este caso voy a hablar sobre mí mismo, que yo también cuando inicié el ciclo en mi carrera de publicidad, entré con mucho miedo, la verdad. No conocía a nadie, no, yo la verdad siempre tuve el problema de no poder integrarme a distintos grupos en distintas zonas, entornos de mi vida, mejor dicho, en el trabajo. Bueno, ahora en este caso estoy hablando de lo académico. Al comienzo no me hablaba con nadie, la verdad, porque sentía miedo.
Sentía miedo de que no me acepten como soy, de que, no sé, de quedar mal en algunas cosas, pero la verdad siempre es bueno romper el hielo, siempre es bueno porque, como vuelvo a repetir, la integración es algo muy importante ahora en el mundo de ahora. La integración y eso conlleva también a tener una muy buena educación. En mi caso, yo pude romper el hielo gracias a la asesoría psicológica que da la ICI, ¿no? El instituto en el que actualmente estudio. La verdad me ayudaron mucho y pude romper el hielo. Ahora tengo un grupo de amigos muy bueno y la verdad todo está tranquilo, manejo el ciclo mucho más tranquilo, con un entorno bueno y la verdad siempre es bueno pedir ayuda cuando nosotros la necesitamos, ¿no? Y ahora que hemos entendido tanto lo emocional, lo social, perdón, y lo académico, la última pregunta va para el especialista Rodrigo en estrategias de adaptación. ¿Qué herramientas concretas podemos usar para adaptarnos mejor y no rendirnos? Buenas tardes con todos y gracias por la pregunta, moderador. La respuesta es sencilla. Si hay formas de adaptarse, también hay herramientas, pero la clave está en aprender a usarlas y tener voluntad de pedir ayuda cuando la necesitamos. En lo práctico, hay cosas concretas que puedes hacer desde el primer día para empezar a construir una base sólida de adaptación. Por ejemplo, organizar tu tiempo con herramientas como Google Calendar, donde puedes ver tus entregas, exámenes. El desorden aumenta el estrés y la planificación reduce la ansiedad. Otro es participar en foros del campus virtual, leer las rúbricas con calma, anticiparse a los demás, anticiparte a los temas, y no esperar al último minuto. La plataforma de estudio están ahí para ayudar a los estudiantes. Formar grupos de estudio también, aunque sea con 2 o 3 compañeros. Compartir dudas, intercambiar ideas, repasar juntos. Eso no solo te va a ayudar a entender mejor. Otro es asistir a talleres extracurriculares que ofrece ISIT, aunque no sean obligatorios. Talleres de organización de tiempo, gestión emocional, trabajo en equipo, liderazgo, que no solo ayudan al proceso de adaptación, sino también a aprender hobbies nuevos. Acercarte a tu tutor de curso o al área de consejería psicológica cuando sientas que estás perdido, frustrado o simplemente desmotivado. En ISIL hay psicólogos capacitados y dispuestos a escucharte sin juzgar. La clave está en no presionarte o por tener todo bajo control, sino en dar pequeños pasos para, para organizar tu semana, hacer una pregunta, pedir ayuda, hablar con alguien. Así empieza el verdadero cambio. Adaptarse no es hacerlo perfecto, es atreverse a empezar sabiendo que no estás solo. Me gustaría dar un ejemplo. Imaginemos una persona que cambie su ciudad para estudiar. Al principio se siente sola, confundida y con miedo de no encajar, pero poco a poco, si empieza a abrirse, conocer gente, adaptarse al ritmo del lugar y aprender nuevas costumbres, su mente también empieza a cambiar. Y ese es el proceso de adaptación. Gracias. Muchísimas gracias a todos los especialistas por sus aportes. Con esto quiero dar un cierre al tema, no una conclusión. Adaptarse a una nueva etapa educativa, la verdad, nunca es sencillo, nadie ha dicho que sería fácil. Los alumnos se enfrentan a cambios en la forma de estudiar, en el entorno y sobre todo en las relaciones, ¿no? Es normal sentir resistencia, miedo, dudas, inseguridad, pero esa resistencia no significa que seamos débiles, solo nos muestra que estamos saliendo de lo conocido, estamos saliendo de nuestra zona de confort, mejor dicho. Lo importante es saber que no están solos. Existen herramientas, personas, espacios que pueden acompañarlos durante este proceso, desde consejería emocional hasta grupos de apoyo, tutores, talleres que fortalecen su confianza y sentido de pertenencia. En instituciones, por ejemplo, como ISIL, estos recursos están al alcance, pero es responsabilidad de cada uno dar el paso y usarlos. Adaptarse no es hacerlo todo perfecto desde el inicio, sino avanzar poco a poco, ir aprendiendo poco a poco, aprender de nuestros errores y sobre todo crecer con lo que tenemos, a nuestro propio ritmo. Cada persona tiene procesos diferentes. Así que, bueno, por nuestra parte, eso sería todo en esta interesante mesa redonda sobre lo que es básicamente la adaptabilidad en lo que son los cachimbos, mejor dicho, ¿no? Como se le llama a los estudiantes que recién están ingresando a este mundo universitario o académico.
¿no? Eso sería todo por nuestra parte y nada, muchísimas gracias y muy buenas tardes.